Vamos a orar para que esta mañana el Espíritu Santo hable en nuestros corazones. Amén. Padre bueno, damos gracias por poder estar aquí en tu casa. Tu presencia se mueve en medio de nosotros. Que tu palabra, que es viva, eficaz, poderosa, pueda ministrarnos, ayudarnos a ver la vida con tus ojos, Señor, y entender tus caminos. Habla esta mañana para que así podamos glorificar tu santo nombre. Te entregamos el culto, te entregamos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿A dónde apunta tu mira? Todos tenemos una mira interior a donde apuntamos hacia algo, ¿no? Algo quieres con tu vida, aunque sea morirte, pero algo quieres, pues, ¿no? Pero todos tienen una mira hacia dónde quieren ir o qué quieren con sus vidas. Por último, el que no apunta a nada, pues, algo apunta a la nada. Quiere pasar el tiempo, quiere ser holgazán, acomodarse, pero todos apuntamos hacia algo en la vida. Jesús nos habla de esta mira. Yo considero como si fuera una mira cuando uno apunta, ¿no ves? Con un rifle. Mi suegro ahora compite en estos de tiro al blanco y tienen unas miras así, apuntan a un blanco y tienen que ganan puntos, tienen que afinar la mira. Pues que esta mañana, hermanos, apuntemos al blanco correcto, y si tú estabas con la mira desviada, la puedas acomodar al blanco correcto. Y si tu enfoque no estaba claro el enfoque a donde tenías que apuntar, el centro mismo de la voluntad de Dios para tu vida, pues que esta mañana regulemos la mira y estemos apuntando y caminando en dirección correcta hacia donde tenemos que ir. Amén. Jesús hizo eso. Él vino a la tierra con un plan y un propósito claro, definido, y Él caminó en función de ese plan y logró lo que Él tenía que hacer en la tierra. Así también Dios tiene un plan para nosotros. Tiene un plan general. Lo importante no somos nosotros, sino el plan, ¿ya? Él tiene un plan general y nosotros debemos alinear nuestras vidas a ese plan que Él tiene y tener el privilegio de hacer parte de ese plan. Amén. Cuanto más te enfoques, cuanto más apuntes correctamente y más logres ese plan, más feliz serás al final de tus días. Amén. Lo que hace feliz al hombre es la voluntad de Dios. Cuando tú te estés muriendo, estoy feliz porque me casé con mi vecina que era muy bonita. Tu vecina ya va a estar, tu esposa va a estar toda arrugadita, como uva pasa. La verdadera felicidad del hombre no está en con quién te casas, que es lo que el mundo hace creer, ¿no? Que eres feliz, se casaron y fueron felices, dice, ¿no es? Es mentira, es película eso. La realidad es otra. No es con quién te casas lo que te hace feliz, es cuánto alcanzaste el propósito de Dios para tu vida, lo que te va a hacer feliz. Vas a morir satisfecho en la medida que cumpliste y alcanzaste los planes que Dios tenía para ti. Amén. Aunque te mueras solterón, igual vas a morir feliz. El apóstol Pablo no tenía una esposa, por lo menos no muestra la Biblia, y sin embargo él murió realizado. He peleado la batalla, he corrido la carrera, ahora me espera la corona. Él murió feliz de haber cumplido los planes que Dios tenía para su vida. Y así es con nosotros también. Cuanto más alcancemos ese plan, más felices seremos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, capítulo 16, versículo 21. Ahora, nuestro mayor ejemplo de alguien que vino a la tierra y que cumplió el plan de Dios y que es nuestro modelo, es Jesucristo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a aprender de esto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí Jesús lo pone claro y se le está hablando con sus discípulos. Y él les dice claro su meta, su plan, por qué estaba en la tierra. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer de los ancianos, morir, como dice ahí abajo, ¿no? Padecer mucho, ni siquiera poco, mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y ser muerto. Ahora, desde entonces, ¿a qué se refiere? Después de qué es que Jesús empezó a ponerles claro su plan, su propósito a sus discípulos. Anterior a esto, Jesús les hace una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Uno dice, tú eres el Juan. Dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Jeremías, que tú eres Elías. Eso era lo que la gente comentaba y lo que los discípulos habían escuchado. Entonces Jesús les dice: ¿y ustedes quiénes dicen? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Les pregunta a sus discípulos. Entonces vamos al versículo 16, ahí un poquito más atrás. Ahí es que Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo significa, la palabra Cristo significa ungido. Jesús fue ungido cuando fue bautizado por su Padre, recibió la unción del Espíritu Santo. En el Congreso vamos a hablar sobre la unción. Entonces, cuando Pedro dice aquí, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, él está diciendo, tú eres el Mesías. Para los judíos, decir el Cristo significa el Mesías. Un Mesías que había sido esperado por los judíos durante muchos años. Jesús fue profetizado en realidad desde Génesis 3:15, desde el principio, desde la caída del hombre, ya Jesús estaba profetizado que él vendría. Y a los profetas del Antiguo Testamento se le fue revelando que él iba a venir, que él sería ungido, que él iba a morir, que él iba a volver en poder y en gloria, que él iba a gobernar las naciones. Todo eso fue revelado en el Antiguo Testamento. Entonces los judíos por muchos años esperaban la venida de su Mesías o su ungido o su Cristo, como dice aquí Pedro. Tú eres el Cristo, o sea, tú eres aquel que todos los judíos hemos esperado durante mucho tiempo. Está diciendo Pedro, tú eres esa persona que los judíos hemos esperado. Y no solamente eres el Mesías, sino que también eres el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro tiene una revelación mayor que simplemente la de tú eres el Mesías esperado, sino que también tú eres Dios hecho carne. Porque para un judío o para la gente de ese tiempo, solo un hijo de Dios era Dios también. ¿Ok? Tenía las deidades. Por eso es que los fariseos acusaron a Jesús diciéndole: tú te crees Dios porque dices que eres hijo de Dios. Porque ese era el concepto que ellos tenían de lo que era ser hijo de Dios. Y es que evidentemente Jesús era y es el Hijo de Dios en un sentido que comparte la deidad con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces Pedro entendió por revelación que Jesús era el Mesías esperado y que también era Dios hecho carne que había venido a la tierra. O sea, no solamente el Mesías, sino que era también el Hijo del Dios viviente. Y cuando él dice el Dios viviente es porque Dios está vivo en comparación a los ídolos muertos que todas las personas tienen, que dicen ser dioses, pero son dioses de barro, que son dioses muertos. Pero hay un Dios vivo
Hay un Dios que nos creó a nosotros, al cielo y a la tierra. Entonces, tú eres hijo de ese Dios viviente, eres el Mesías prometido. O sea, Pedro estaba teniendo una revelación correcta de quién es Jesús. Y es una revelación que todas las personas necesitan tener. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Ahora, Pedro entendió quién era Jesús, pero si hay algo que él no entendió y que tampoco los mismos discípulos entendieron, ¿cuál era la misión de Jesús? ¿Entiendes? Es importante que tú entiendas quién es Jesús, porque cuando nos convertimos pasamos a entender que Jesús ya no es el barbón vestido de barba, o que simplemente murió en una cruz porque murió, y no entendemos nada de eso, simplemente como una historia. Cuando yo era chico, me acuerdo, no diferenciaba entre Simón Bolívar, el libertador, o Jesucristo, el libertador. Pero son dos personas muy distintas. Entonces, cuando entendemos, conocemos a Cristo, entonces vamos a entender quién es Él. Y bueno, ellos tenían un concepto del Mesías, que el Mesías vendría y iba a gobernar la tierra. O sea, los judíos habían basado mucho en las profecías del futuro, del milenio, cuando Cristo va a venir y evidentemente va a gobernar la tierra. Un día Él va a volver y va a gobernar la tierra. Pero ellos habían obviado las partes donde decía que este Mesías venía primero a morir por nuestros pecados. En Isaías 53 claramente dice que Él como cordero fue al madero y fue a morir por nuestros pecados. Entonces, a los judíos no les interesó mucho enfocar la parte del Mesías donde mostraba a Cristo como cordero, sino más a Cristo como león. Como dice, el león va a rugir, sí, en su tiempo. Pero primero Él vino como cordero a morir por nuestros pecados. Entonces, cuando ellos hablaban del Mesías, su pensamiento y su expectativa de la misión del Mesías es que vendría como un gobernante judío que iba a liberar a los judíos y que iba a gobernar el mundo. O sea, iba a someter a los romanos. O sea, ellos tenían un concepto del Mesías político y nacionalista. ¿Están entendiendo eso? Nacionalista, ¿por qué? Porque más que todo sería judío, que vendría para liberar a los judíos de sus enemigos, de los romanos que en ese tiempo estaban presos, estaban bajo el yugo romano. Entonces ese era el concepto del Mesías. Entonces cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, en su cabeza de Pedro, Jesús sería ahora el nuevo, que él se iba a ir creciendo en fama, en poder o cosas así, al punto en que en algún momento él iba a organizar un ejército, iba a terminar siendo el rey de Israel. Ese era el concepto del propósito del Mesías. Entonces, Pedro ahora tiene entendimiento de quién es, pero no tiene clara la visión de lo que él haría. Entonces ahí vámonos de nuevo a, una vez Pedro tiene este entendimiento y Jesús felicita a Pedro, le dice, bien Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Y en base a esta declaración que tú has dicho, yo edificaré mi iglesia, porque Cristo es el fundamento de la iglesia. Eso lo dice Corintios claramente. Edificaré mi iglesia en ese entendimiento, que la gente entienda quién realmente soy yo, y las puertas del infierno no prevalecerán, y yo te doy las llaves del reino, le dice a Pedro, porque Pedro fue el primero que predicó en el Pentecostés cuando la iglesia empezó. Él fue el primero en predicar a los judíos, que fue a Cornelio. Entonces a eso se refiere, que le dio las llaves del reino, porque él fue el primero en abrir las puertas del evangelio cuando el evangelio empezó en Pentecostés, y también cuando se predicó al primer gentil, que fue Cornelio. Pero eso no quiere decir que Pedro está en el cielo con las llaves y que él es el portero que abre, el que abre y cierra. No es a través de Pedro ni del Papa que llegamos al cielo, es a través de Jesucristo y de lo que Él hizo por nosotros. Entonces eso es lo que tenemos que entender. De alguna forma, Jesús estaba diciéndole eso a Pedro, porque Pedro había entendido esta revelación, y toda persona que entiende que Jesucristo es el Señor y el que murió por nuestros pecados, va a entender y va a entrar al reino de los cielos.
Es más o menos así, es como diciendo, Pedro, tú ahora eres un modelo de todos aquellos que van a entender quién soy yo, y cuando ellos lo entiendan también tendrán las puertas del cielo, tendrán las llaves, tendrán autoridad para predicar y perdonar los pecados de las personas cuando se arrepientan. En ese sentido lo dice Jesús. Bien, entonces yo creo que en ese momento Pedro estaba, wow, soy mucho pedrango, ahora ya soy un papa aquí, dijo, ¿no? Ya Pedro se había hecho papa en ese tiempo. Pero él se infló por un momento, ¿no? Pero estaba contento porque Jesús lo felicitó y le dio todas esas promesas maravillosas. Pero ahí, después de que pasa todo esto de que entienden quién es el Mesías y a dónde te lleva el entender que Cristo es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Entonces dice, desde entonces, ahora entendemos desde entonces, o sea, una vez entiendes quién es Cristo, también tienes que entender la misión de Cristo y tu misión como persona. Entonces dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. En otras palabras, sí, yo soy el Mesías, pero no soy el Mesías que ustedes piensan que es que voy a ser. Ahora no, en ese momento no, porque lejos de que ellos pensaban que Jesús iba a morir, más bien pensaban todo lo contrario. Él va a matar a todo el mundo, casi más o menos así, y Él va a reinar. Entonces, y tanto era su concepto que ellos tenían, hermanos, de ese tipo de Mesías, que mire, Jesús se los dijo clarito: voy a morir por los ancianos y al tercer día voy a resucitar. Pero te pregunto, cuando Jesús fue llevado preso, ¿se acordaron de eso? Después que Jesús murió, ¿qué hizo Pedro? Se fue a pescar, decepcionado. Y no se acordaba que ya le había dicho: al tercer día voy a resucitar. ¿Dónde estaba? O sea, ¿que estaban tan sordos que no escucharon lo que Jesús les había dicho? No es que no escucharon, sino que no quisieron cambiar su concepto de los planes que el Padre tenía respecto al Mesías. Y es lo que muchas veces pasa con nosotros, que no nos enfocamos en los planes de Dios y nos desenfocamos. A veces creamos nuestros propios planes. Entonces, ellos no quisieron entender. No es que no lo pudieron entender, no quisieron, porque no querían ese tipo de Mesías, querían otro tipo de Mesías, ¿no? Más bien, si Jesús les había sido tan claro, bueno, mira, todo se está cumpliendo. Hemos venido a Jerusalén, los ancianos lo han metido preso. Seguro ahora va a morir, pero después va a resucitar. No, más bien escaparon, se fueron, aquí se acabó todo. O sea, más bien todo lo que él dijo se cumplió al pie de la letra. Y sin embargo ellos, en vez de estar felices que todo se estaba cumpliendo, se fueron para un lado, se fueron para el otro, se decepcionaron, porque no querían entender el plan del Mesías. Entendieron quién era el Mesías, pero no querían abrazar el plan del Mesías. Y es lo mismo que pasa hoy con los creyentes. Entienden y reciben a Cristo como Salvador, pero no quieren entender el plan. ¿Sabe por qué no quieren entender el plan? Porque no nos gusta el plan. Ese plan va contra nuestra naturaleza, te puedo decir, ¿no? Padecer mucho. ¿Qué dice? ¿Cuál era el plan? Le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Ahora, ¿qué, hermanos, si yo te digo que el mismo plan que Dios Padre tenía para Jesús lo tiene para nosotros? Padecer mucho. Amén. No, prefiero el otro Mesías. Lo que pasa, hermano, que sin cruz no hay gloria. Y es lo que siempre pasa. El hombre quiere la corona, quiere la gloria, y quiere el reino, y quiere. Por eso que Pedro estaba feliz, porque Jesús le había dicho de llaves, de reino, y esas cosas le encantó. Pero cuando le dice el camino para llegar allá, ya no le gustó mucho a Pedro, ¿no? Padecer mucho. Le era necesario. Repita conmigo. Le era. Ahora diga, me es necesario.
¿Qué te es necesario? Qué plancito, ¿no? Qué plancito. Me es necesario. ¿Cuántos quieren enfocarse en el plan de Dios? Te es necesario. Te es necesario entender que, ¿sabe a dónde tiene que apuntar tu mira? A la cruz. Y es interesante, hermano, que esas miras telescópicas con las que disparan a tiro a blanco tienen una cruz ahí. Y hay que centrar la cruz en el blanco. Solo que ahora cuando nosotros miramos en la mira, yo estoy allá en la cruz. Yo tengo que centrar ahí en la cruz y yo miro de acá, pero al mismo tiempo tengo que entender que soy yo el que tiene que estar ahí en esa cruz. Y porque esa cruz, ya Jesús, detrás está Jesús. Él les declaró, Jesús tenía clara la mira y el plan que tenía. Él vino con un propósito. A Jesús no lo mataron. Jesús dio su vida. No fue que por, ay pucha, me prendieron porque soy aquí un revolucionario y bueno, nadie me puede salvar, entonces voy a tener que morir. No, Él sí quería, con una palabra mandaba a matar a todo el mundo. Él vino a cumplir un plan que era morir por nuestros pecados y por la raza humana. Más o menos así. Pedro y los judíos tenían el concepto de un Mesías libertador, político y judío. Jesús tenía un concepto, un plan de ser libertador del pecado, no político, sino del pecado, y no solo judío, sino del mundo entero. ¿Entendió la diferencia? Que distinto era el plan que uno tenía del que el otro tenía. La visión de Jesús era mucho más amplia. O sea, cuando Él dice me es necesario, está diciendo el Padre tiene un plan para mí y yo voy a cumplir ese plan. Y ese plan es que yo vaya a morir. Porque no hay gloria sin cruz. La llave que nos abre el cielo, que nos da gloria, se llama cruz. No hay evangelio sin cruz, te puedo decir. Por eso que el evangelio nunca puede ser popular, porque a la gente no le gusta el verdadero evangelio, porque va contra nuestra naturaleza. Nosotros queremos reino, grandeza, poder, fama. Bien, sigamos. La cosa estaba clara. Jesús tenía clara la mira, tenía clara el propósito, el llamado del Padre, y Él va a cumplir y se dirige y va hacia eso, ¿no? Es como que te digan, hermano, usted tiene que ir allá, va a padecer mucho. No, ¿cuántos días faltan? Yo no quiero ir. En cambio Jesús, me es necesario y voy hacia allá. Y aunque sé que va a ser difícil, va a ser duro, no me va a gustar, pero si es el plan de Dios para mi vida, que se haga su voluntad. Porque sus planes son más grandes que los míos, sus planes son muy superiores que los nuestros. Bendito sea el nombre de Jesús. Sigamos, versículo siguiente. Bien, Jesús declaró el plan. Entonces Pedro, este mismo Pedrito que había entendido quién era Jesús, pero que no entendía el propósito del Mesías, entonces Pedro, tomándole aparte, imagínese, ahora él va a aconsejar a Jesús, ¿no? Tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. O sea, Jesús declara este plan. Y Pedro, Jesús, tengo otra cosa más para decirte, pensando que también lo iba a felicitar. Y lo saca aparte, lo aparta y empieza a reconvenirle. ¿Qué quiere decir la palabra reconvenir? Como diciendo, Jesús, eso no te conviene. Si tú, más o menos, cambiemos, porque ahí no dice, quizás Jesús habló varias cosas, no dice qué, ni simple, ahí dice un poquito, pero al decir reconvenir es que habló más que lo que dice ahí. Entonces, Jesús, no, tú eres el
libertador de Israel. ¿Qué estás hablando de padecer, ir a una cruz? No te conviene. ¿Qué quiere decir reconvenir? Cambiarles tu conveniencia. Cambiar tu conveniencia. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. No te conviene. Y además vas a sufrir. Tené pena de ti mismo. ¿Para qué? ¿Para qué vas a ir a sufrir? Ahora, ¿quién cree que estaba hablando detrás de Pedro? Jesús dice: apártate de mí, Satanás. O sea, no era la voz de Pedro. Sí era la voz de Pedro, pero no era Pedro mismo. Era el diablo hablando a través de Pedro en ese momento. 5 minutos antes, Dios habló a través de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, no te lo reveló carne ni sangre. 5 minutos después, ahora Satanás hablando. O sea, tenemos que tener cuidado, porque a veces puede Dios hablar a través de alguien y en 5 minutos después estar el diablo hablando, si no tienes cuidado. Pero mira, y aquí vemos la sutileza, ¿ya? Porque ¿cómo Jesús discernió eso? Porque el diablo siempre quiere desenfocarte de la mira. De hecho, vamos al versículo siguiente y vamos a ir entendiendo. Versículo siguiente. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué quería Satanás? Cambiarle la mira. ¿Hacia dónde apuntas? ¿Hacia dónde quieres llegar? Porque sabe muy bien que donde tú apuntas, tú vas a llegar. Jesús tenía su mira bien afinada en los planes de Dios y en las cosas de Dios, y no en las de los hombres. Y aquí entendemos que quien está detrás de los planes de los hombres es Satanás. Porque desde el Edén el hombre se desvió de los planes de Dios y ha seguido más los planes del diablo que los planes de Dios. Y por eso, de alguna manera, seguir los planes de los hombres es seguir los planes de Satanás, que muchas veces están contrarios a los planes de Dios. Eso quería el diablo, que Jesús se desenfocara. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros también fuimos llamados a la cruz. Y eso lo vamos a ver más adelantito, pues Jesús de ahí, a partir de ahí, empieza a decir que este mismo plan que él tenía de ir a la cruz, el que quiera, vamos al versículo siguiente y vamos a ver que Jesús lo dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, este plan no solo es mío, también es para ustedes. Quizás los apóstoles de Jesús dijeron: bueno, aquí ya la hicimos, aquí vamos a ser ministros del nuevo reino del milenio, del gran Mesías, y vamos a tomar cargos políticos de grandes importancias a nivel mundial. Sin embargo, dicen: no, aquí lo que vas a tomar es tu cruz nomás. Porque mi camino es diferente. Entonces, les dice: el mismo plan que yo tengo, también lo van a tener que seguir ustedes. Amén. Y Satanás también va a intentar desviar su foco. Como lo quiere hacer conmigo, también lo va a intentar hacer con ustedes. Más o menos para que lo entendamos. Todos conocemos Juan 3:16, ¿no? Juan 3:16 resume el plan por el cual Jesús vino a morir. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el plan del Padre era que Él venga a morir, y Él vino y cumplió el plan para perdonar nuestros pecados y para alcanzar salvación. En otras palabras, el plan de Jesús es salvación.
El propósito y la mira de Dios es salvación. Primero Él me salva, luego yo me alineo al foco y luego Él también me usa a mí para ser yo un canal para salvación de otros. Amén. El plan de Dios para mi vida fue que yo fuera salvo, y el plan de Dios a través de mi vida es llevar salvación a los otros. Cuando Jesús dice, no pone la mira en las cosas de Dios, entonces, ¿qué son las cosas de Dios? Llevar salvación. ¿Qué son los planes de los hombres? Cuando dice, volvamos un poquito para atrás, al versículo donde le reprende a Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué serían las cosas de Dios entonces en las que Jesús no se desviaría? En el plan de salvar a la raza humana. Morir, sufrir, padecer por amor a los hombres para que ellos fueran salvos y no se pierdan. En otras palabras, una vida ausente de egoísmo y una vida llena del propósito de Dios en favor de los demás. ¿Cuál es el problema del camino del hombre? ¿Y por qué es tan opuesto al camino de Dios? Porque el camino del hombre siempre busca el egoísmo. El hombre busca sus propios intereses. No busca los intereses de Dios y de los demás. Tener mi casa, tener mi auto, tener mi mujer, tener solo planes abocados a satisfacerse a sí mismo. ¿Y cómo es que trabaja Satanás en llevar a los hombres a estimular ese plan? Mire cómo es sutil. Por eso que el plan de Dios es la cruz. ¿Qué significa? Muero a mis propios planes, a mis propios intereses, para buscar los intereses de Dios. Eso no quiere decir que tampoco no pueda tener ningún interés personal. No, hay, pero poner prioridad, la mira quiere decir buscar primero el reino y las demás cosas van a ser añadidas. Amén. Pero el hombre pone como mira principal tener su casa. Viven para eso, viven para satisfacerse a sí mismos. Tener mujeres, tener bebida, otros para tener plata, pero todo siempre enfocado hacia sí mismo. Como Jesús dijo en la parábola, ¿no?, del hombre que prosperó y dijo, ahora come, bebe, regocíjate, que ahora tienes muchos bienes. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Dónde estará todo lo que has provisto? Entonces el hombre solo busca sus intereses, morir platudo, morir, qué sé yo. Esa es la meta de vida, ese es el foco, a eso apuntan, ¿no? Estudiar para ser alguien en la vida, para ser un gran profesional, para crecer, para competir, pero todo va relacionado al ego, Y todo lo contrario, el hombre siempre busca evadir el sufrimiento, la renuncia, el sacrificio. Buscan formas de satisfacerse a sí mismo, donde cada vez tengan que renunciar menos a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Satanás para hacer que el hombre se desenfoque de los caminos de Dios y se enfoque en sus propios caminos egoístas? Ten compasión de ti mismo. Esa palabra parece muy sutil y hasta muy lógica. Pero ¿sabe qué, hermano? La autocompasión es una estrategia que Satanás utiliza para desviar a las personas y enfocarlas en su vida egocéntrica. El hombre se pierde por su egoísmo en realidad, porque el egoísmo nunca se satisface. El hombre por sí mismo nunca logra ser feliz. Puede tener 10 mujeres, no será feliz. Puede alcanzar la plata que usted quiera, nunca será feliz. El hombre se pierde por su egoísmo. ¿Qué es la autocompasión? Pobre de mí. Acuérdese cuando estábamos perdidos. ¿Cuál era la estrategia que Satanás ponía en nuestra mente para echarnos a perder? Siempre éramos las víctimas. Siempre éramos el pobrecito. Y que por ese pobrecito
yo me merezco beber. Es que mi mujer no me entiende. Entonces, yo necesito, para no sufrir tanto con esta mujer, voy a buscar otra, porque pobre de mí. O sea, siempre la autocompasión lleva al hombre a vivir en un mundo de egoísmo, basado en su propia justicia, basado en la vida es una, hay que disfrutarla. ¿Para qué vamos a sufrir en la vida? Hay que tratar de satisfacerse, porque no es bueno que tú seas el pobrecito, el que sufre. La autocompasión lleva al hombre a perderse, y eso lo vamos a ver más adelantito. Jesús lo deja claro todo esto. Bien, no hace eso Satanás cuando tú le dices, yo me quiero convertir. Pero tus amigos te van a dejar. Pero la gente se te va a burlar. Y Satanás te dice, no, ¿por qué te vas a convertir? ¿Para qué vas a sufrir? Sí, pobre de ti, ya has sufrido bastante. La autocompasión desenfoca al hombre de la cruz para llevarlo a un camino de egoísmo. La felicidad del hombre está en morir. ¿Qué? No me refiero a morir en una tumba, me refiero a morir a su egoísmo, negarse a sí mismo, porque el amor es negarse a sí mismo. Cuando tú ya no vives en función de tus propios intereses, sino en función, en primer lugar, los intereses de Dios y los del pueblo de Dios, entonces tú aprendes a amar y a ser feliz. Pero cuando eres un egoísta, vivirás esa vida haciendo burreras con tu vida, y siempre es que pobre de mí, es que solo yo sufro, es que hay que disfrutar. La vida es una. Mentira del diablo. La vida es una, sí, pero no para ser un egoísta, sino para vivirla para Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y peor aún así, cuando alguien te dice la vida es una y hay que disfrutarla, más estúpida es esa persona, porque la vida es una, no habrá segunda para arrepentirte. No hay dos vidas. En esta vida defines tu destino eterno. No hay una segunda para cambiar de chance. No hay cómo volver de todas las cosas malas que has hecho. No hay una segunda chance si la vida es una. Pero gracias a Dios que podemos morir a esa vida y Dios nos da una segunda oportunidad. Pero hay que ser sabio. Amén. Muera su egoísmo, viva para Cristo, tome su cruz y sígalo. Porque la vida es una, viva para amar, no viva para ser un egoísta basados en tu propia autocompasión. Es que yo nomás sufro. ¿Qué? Hay miles que sufren mucho más que tú. El diablo busca envolver al hombre en su depresión, en su autocompasión y en su egoísmo. Porque solo se concentran en sí mismos y no son capaces de morir a sí mismos para ver las necesidades de otros. El egoísmo es como un remolino que te envuelve, y por eso el hombre se deprime, porque no puede salir de ese egoísmo, no logra salir de su propia pensar en yo. Pero el día en que logres olvidarte de ti para pensar en los demás, serás feliz. Y cuando tú te preocupas por las cosas de Dios y te enfocas en las cosas de Dios, Dios se preocupará por las tuyas. Pero ¿cuánto entienden eso? No son muchos los que quieren entenderlo. Y enfocarse en las cosas de Dios y dejar de enfocarse en las cosas de los hombres. Ya leímos Juan 3:16, era el plan de Dios para Jesús. Ahora lea primera de Juan 3:16. Nunca se va a olvidar de este versículo porque está igualito, ¿no? Solo que uno está en Juan y el otro está en primera de Juan. Y en el primero te habla del plan de Dios para Cristo, haber venido a morir por nuestros pecados. Y en el segundo te habla del plan de Dios para ti y para mí. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Juan 3:16. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Ahora aquí ya nos unió a la cruz, ¿no? Estaba bonito Juan 3:16, que Jesús fue a la cruz, pero aquí yo vengo a enterarme que yo también tengo que ir a la cruz y que yo también tengo que morir como Jesús y dejar de vivir esa vida egocéntrica. Yo también tengo que tomar mi cruz y dejar mi ego a un lado y enfocarme en las cosas de Dios. Y las cosas de Dios requieren renuncia, padecer mucho. No estoy aquí buscando mis intereses, no estoy aquí buscando satisfacerme a mí mismo. Estoy buscando el plan de Dios, llevar las almas a salvar. Y si esto requiere renuncia, sacrificio, y de hecho lo requiere, un verdadero predicador, un verdadero hombre de Dios va a vivir una vida de renuncias, de ayuno, de esfuerzo, de olvidarse sus aspectos personales para enfocarse en los planes de Dios, para salvar las almas. Ese es el camino de la cruz y el camino por el cual quiere Dios que vayamos todos. Que haya renuncia, esfuerzo, sacrificio, por amor. No eres obligado. Ya Jesús murió por nosotros. Pero si quieres los planes de Dios, vas a tener que ir por este lado. Y cuanto más mueras a ti mismo, mayores glorias tendrás allá. Por eso nadie tiene más gloria que Jesús, porque ninguno de nosotros llegará a darse por los demás como Jesús se dio por nosotros. Si acaso nos cuesta dar un diezmo, Jesús no dio un diezmo, Jesús dio su vida entera. Y a algunos ni el diezmo, ni un pequeño esfuerzo les cuesta un mundo. Pero allá van a querer corona, allá van a querer galardones. Bueno, la medida en que te enfoques y camines en el camino de la cruz será, te puedo decir, el tamaño de tu cruz será tu tamaño de gloria en el cielo. ¿De qué tamaño es tu cruz? ¿De qué tamaño es tu cruz? O sea, ¿de qué tamaño es tu renuncia a ti mismo y a tus planes y a tu egoísmo? De ese tamaño va a ser tu gloria en el cielo. Con esfuerzo, renuncia, sacrificio. Volvamos ahí a Mateo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, no es solo yo, o sea, deja la autocompasión, apártate de mí, Satanás. Y no solo yo voy a enfocarme, no solo yo voy a cumplir, sino que también el que quiera ser mi discípulo va a tener que seguir mis pisadas, no las pisadas del diablo. El plan del diablo es la autocompasión, los caminos de los hombres. El plan de Cristo es la renuncia, la muerte, y el plan de Dios para tu vida. Las cosas de Dios y no las cosas de los hombres. ¿Cuántos están enfocados en las cosas de Dios? O simplemente vienes al culto porque es domingo, pero tu corazón nunca, tu vista no está enfocada a las cosas de Dios. Tu mira está enfocada en pagar tu deuda, en pagar esto, en hacer esto, lo otro. Muchos están bien desenfocados de los planes de Dios, porque todo se basa en sí mismo. Hermano, hace 30 años entregué mi vida a Cristo, morí a mí mismo, nunca más volví a esa vida egoísta, viví una vida entregada de renuncia, buscando las cosas de Dios. Y tú ves la gloria de Dios. Nunca me afané por plata, nunca me afané por las cosas de este mundo, siempre predicando el evangelio, salvando almas, sirviendo en las cosas de Dios, y nunca a Dios me faltó nada. Y es maravillosa la cruz es hermosa. Cuando fui egoísta, fui malo, fui perverso, nada bueno saqué de esa vida de ego. Pero cuando decidí morir a mí mismo, encontré, no es fácil ese momento, no, pero después encuentra la satisfacción de amar, de haber, cada sacrificio te trae satisfacción, todo lo que haces para Dios y para el prójimo te hace feliz después. Es como dice, Jesús fue a la cruz con el gozo delante, él sabía que esa cruz lo llevaría al gozo después. Versículo siguiente: toma tu cruz. ¿Cuántos han tomado su cruz? Ese es el foco, la cruz. Esa es tu mira, la cruz. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, y muy opuesto, ¿no?
El mundo y Satanás te dicen, no, disfruta la vida. Perder la vida. Olvidarte de ti mismo por amor a otros. No, tú también eres pobrecito. Tu mujer te tiene que entender. Tus hijos te tienen que entender. Así obra Satanás. Perder tu vida. No. Disfruta la vida, dice Satanás. Ajá, claro. Ahora no la pierdo, ¿no? Aparentemente no está perdiendo. Este hombre sabe vivir la vida. Lo que no sabe es morir la vida. Cuando se muera allá en el infierno, vamos a ver cómo la pasa. Sonso, ¿no? ¿De qué sirve disfrutar aquí una pequeña vida para ir a sufrir eternamente? Yo prefiero renunciar y sufrir aquí un poco y disfrutar eternamente, pues no. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué? Me decían. Te convertiste, estás perdiendo tu juventud. Era el famoso dicho. Vos deberías estar teniendo cortejas en la fiesta. ¿Qué haces allá metido en tu iglesia? Ni corteja tenés, te estás haciendo maricón, me decían. Es que el diablo usa todo lo que está a tu alcance. Como dice, si utilizó a Pedro, bueno, va a utilizar a toda la gente que ni conoce nada de Dios. Si utilizó a Pedro que sabía quién era Jesús, ¿cómo no lo va a utilizar los otros que ni saben quién es Jesús? Y es que Pedro mismo tampoco tenía claro el camino. Por eso que Pedro no entendió la cruz hasta después recién. Pues no quiso entender lo que Jesús acaba de decir, porque no le cajaba, no le gustaba tampoco. Como a muchos no les gusta el camino de la cruz. ¿Qué si Dios te llama a ser misionero? A dejarlo todo. Ahora, no todos tienen ese. Dios a todos nos llama a enfocarnos en sus cosas de diferentes maneras. ¿Sabe? El pastor misionero que abrió esta obra acá hace 37 años, pastor José María Gontijo, él contó su testimonio, cómo fue su llamado. Y él estaba en la universidad pasando clases, una carrera que él está estudiando. Y en la plena clase, él vio una visión donde vio una multitud y él predicando a esas personas. Y él empezó a llorar y a llorar. Agarró sus libros, se fue donde el profesor. Profesor, Dios me está llamando, aquí están los libros, hasta luego. Dejó la carrera, se entró al seminario y un hombre de Dios muy usado por Dios. Hombre que se dispuso a renunciar a sus planes, a sus caminos, y gracias a eso yo estoy aquí. Y muchos nos convertimos gracias a esa renuncia de ese misionero que decidió pagar un precio, tomar la cruz, dejar su familia, dejar todo, renunciar a todo para venir a salvar almas perdidas. Ese es el camino de cruz, ¿no? El que quiera salvar su vida la perderá. ¿Por qué? Porque el egoísmo te lleva a perderte. Nunca te satisface. Y de un traguito pasas a otro, de una mujer a otra. Y al final ese camino sin cruz es un camino de egoísmo, maldad. Pero el camino de la cruz es un camino de renuncia y de amor. Por eso que no hay dos puntos intermedios. No, él decidió la cruz, total. Allá yo he decidido mi camino, no importa. Al fin y al cabo yo tampoco no hago mal a nadie. La cuestión es que si tu camino es camino de egoísmo o caminos de renuncia y de amor verdadero. Entonces fíjese que al final esto termina con el tema hasta de la salvación. Porque cuando el hombre no quiere morir a su pecado, morir a su egoísmo, porque en realidad la esencia del pecado es el egoísmo, es la maldad. Entonces si el hombre no quiere arrepentirse, es que quiere vivir en su egoísmo. Y a Dios nadie lo engaña. Entonces no puede haber un arrepentimiento sin cruz. Todo el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. En cambio, cuando tú dices, no, esta vida egoísta nada bueno me llevó, quiero morir. Yo tenía 19 años y le dije, Señor, estoy cansado de ser lo que soy, quiero morir, quiero ser otra persona, quiero vivir otra vida. Y Dios me lo concedió. Nunca más fui el mismo, morí. Ese Michael que yo era quedó allá, muerto hace 30 años que está sepultado.
Ni para qué destaparlo, el muerto huele hediondo, ¿no? Y te puedo decir, soy feliz. No ha sido fácil, mucha renuncia, mucho sacrificio. Ustedes vienen acá, pero no saben el precio que se pagó para todo lo que hay aquí. Porque no muchos pagan el precio, no muchos están dispuestos a la renuncia, a la muerte, a morir a sí mismos. O sea, no he venido al Evangelio para buscar mis intereses, acomodarme, para hacer de esto un estilo de vida mejor para mí. Todo lo contrario. Mi visión es mucho más grande que esto. Yo tengo una visión nacional, mundial, de salvar almas, de ganar vidas para Cristo, de levantar misiones y formar misioneros, pastores y expandir el reino. Y no mido precio, no mido sacrificio para todas estas cosas. Ahora viene el Congreso, hermano, y no mido sacrificio, dinero, todo porque sé que es parte del foco y del plan que Dios tiene para mi vida. Porque para mí la iglesia no son ustedes solamente. La iglesia Peniel para mí es nacional y internacional. Con planes mucho más amplios. Mi visión es mucho más grande. Pero ¿cuántos están dispuestos a sumar? Y no porque sea mi visión, porque es el plan de Dios. Él me metió. Yo no soy el importante es el plan. Y yo estoy dispuesto. Y si yo no lo hago, Dios usa otro. El plan no cambia. Los hombres cambian. Eso de predestinación, que ya está todo escrito, que lo que tenía que hacer es mentira del diablo. Esa doctrina salvo siempre salvo, de predestinación, ya estaba escrito antes de la fundación del mundo. Lo que estaba escrito antes de la fundación del mundo es el plan de Dios, no lo que yo haría en ese sentido. Yo no soy el importante es el plan. Y yo me alineo al plan, no el plan a mí. ¿Entiendes? No es el plan de Dios para mi vida. Muchos toman así. No funciona así. Es mi vida para el plan de Dios. Es así como es la cosa. Y si usted no quiere hacerlo, pues no hay problema. El plan no va a cambiar. Usted tiene que alinearse al plan. Eso es lo que Satanás quiso hacer con Jesús. Si el diablo sabría que todo ya estaba escrito y todo, entonces ¿para qué tentabas a Jesús? Porque el diablo sabe que él puede desviar tu vida del plan, pero no el plan. Amén. Así que no se deje engañar con esa gente mentirosa que está todo escrito, que todo lo que tenías que hacer ya está escrito. Entonces, ahí vemos que el diablo no dice lo mismo. Pero que se cumpla en mí su voluntad, aunque requiera renuncia, muerte y sacrificio. Amén. Sigamos. Versículo siguiente. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo? Fíjese que el egoísmo del hombre no tiene límites. Ahí está Putin, que ya quiere Ucrania, quiere aquí, quiere más allá, ¿no? Si por él fuera ganar el mundo entero, porque su ego no les importa matar, destruir, con tal de yo grande, yo más grande, yo más grande. No tiene límite. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? O sea, tener un egoísmo tan grande como lo tuvo Hitler, como lo han tenido estos hombres que por plata, que por ganarse el mundo, no les importa matar, destruir, pero que al final pierden su alma. En otras palabras, tontos, si al final no te llevas nada. Porque ¿qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El egoísmo hace que el hombre pierda su alma. La cruz hace que el hombre salve su alma. Lo que está en juego en el hombre es el alma. Este cuerpo va a morir, pero el alma está en juego. El alma está en juego. Y las almas se pierden en un infierno eterno cuando mueren en el pecado. Pero para eso murió Jesús. Y para eso predicamos. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, pudiste haber sido un gran millonario, todo, te moriste y tu plata no te va a sacar del infierno, está queriendo decir. Siga. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno según sus obras. Si viviste una vida egoísta y de maldad, tú recibirás el pago. Si viviste una vida de cruz y de renuncia y de amor, tú recibirás la recompensa. Él será justo, vendrá y recompensará a cada uno según sus obras. Obras de maldad, obras de amor, de renuncia, de sacrificio, obras egoístas, de maldad, o obras de amor y de renuncia. Al final, cada uno cosechará lo que sembró en esta tierra y Dios será justo en todo. ¿Qué quiere? ¿Cuántos quieren enfocar
su mira en esta hora. Y morir a ese egoísmo y a las mentiras de Satanás y salir de la autocompasión y salir del pobre de yo y salir de que yo tengo que disfrutar. Enfócate. Toma tu cruz. Predica, salva las almas, que es lo importante. Muere a ti mismo. Ya deja de pensar tanto en tus planes. No está mal que tú tengas planes personales. No está mal que tú trabajes. Pero sobre todo eso, pon el plan de Dios. Utiliza tu trabajo para predicar. Utiliza lo que Dios te da para llevar la salvación, que es lo más importante. Si alguien esta mañana, quiero invitarle a la alabanza. Si alguien esta mañana quiere tomar su cruz, se ha desenfocado, quiere venir y decir: Señor, no me importa lo que tenga que padecer, pero que se haga en mí tu voluntad. Yo quiero tus planes, Señor. Yo quiero renunciar a esa vida de egoísmo y de maldad. Yo quiero enfocarme en tus cosas. Apártate de mí, Satanás, porque tiene la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Señor, yo quiero que mi mira esté en tus cosas, en las campañas evangelísticas, que mi mira esté en las almas perdidas, en el Congreso, ¿dónde está tu mira? En el sueldo del fin de semana, en los negocios, en mi quinta, en mi auto. Así viven los hombres. En mi mujer, en mi amante, en el viernes para ir a beber. Así viven los hombres. Mira, chueca. ¿Quién más esta mañana quiere venir y decir: Señor, yo tomo mi cruz? Señor, yo tomo mi cruz. Jesús vino para eso y para darnos un ejemplo. Él no vino para ganar el mundo políticamente. No, sus mismos discípulos no habían entendido el plan de Jesús. Así como muchos hasta ahora entienden lo que Dios tiene para sus vidas. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos invita hacia la cruz. Esa cruz de amor. Esa es una cruz de renuncia. Te era necesario padecer mucho y sin embargo tú no reculaste. Tú no caíste en la autocompasión, Señor. Tú no caíste en las mentiras de Satanás. El diablo te ofreció el mundo entero, pero tú no lo aceptaste. Porque tú preferiste la cruz antes que los placeres temporales de este mundo. Tú preferiste la cruz y yo también quiero la cruz. Quiero la cruz en esta vida, porque la corona me está guardada allá. Yo quiero la cruz en esta tierra, Señor. Gracias, Jesús. Porque seguiremos tus pasos, pasos de amor, de misericordia. Por amor a las almas, también yo quiero tomar mi cruz. Tú la tomaste por amor a mí. Ahora yo quiero tomarla por amor a los otros. Gracias, Rey, por la cruz. Cruz hermosa, cruz de amor, de renuncia, de sacrificio.